Arrecia la campaña en contra de Lula da Silva tras tomar posesión como presidente de Brasil. Como era de esperarse, la narrativa de los medios de desinformación masiva ha comenzado. Lula da Silva un peligro para Brasil, aseguran los expertos, entre comillas, señalando por supuesto la baja en las inversiones para Brasil. La inversión privada estaba desplomándose, aseguran. De esto vamos a hablar y por supuesto de las palabras también del presidente López Obrador en apoyo al recién electo presidente Lula da Silva. El presidente Lula da Silva señaló también que va a trabajar muy duro estos 4 años para sacar a la gente de la pobreza allá en Brasil y repetir el éxito cuando este fue presidente en el año 2003 al año 2010. Todo esto y más lo vamos a abordar. Recuerden compartir, darle manita arriba y suscribirse a Iber Internacional. Vamos a tocar estos temas de fondo. Y pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Inicia esta narrativa que Lula da Silva es un peligro para Brasil. Vamos a ver esto que está ocurriendo en estos momentos, porque resulta que el mundo financiero está recibiendo con pesimismo el discurso de Lula da Silva. La bolsa de San Pablo cayó 3.1% y se depreció el real. Lula ordenó a los ministros revocar actos que dan progreso a la privatización de una serie de empresas estatales como Petrobras. Las acciones de la petrolera estatal se hundieron el 6.5% y el dólar en Brasil se disparó 1.2% a 5.36 reales. Esto supuestamente luego de que Lula da Silva señalara que va a combatir la corrupción, va a priorizar el bienestar en el pueblo de Brasil y por supuesto que va a acabar con una serie de reformas que llevó a cabo el gobierno de Bolsonaro. Sí, la dura crítica de Lula da Silva ha afectado en los mercados brasileños. Eso lo están declarando los expertos. Pero Lula da Silva va en quiebre, va en picada. Esto pues no lo puedes determinar porque apenas está iniciando el gobierno. Lo que sí vemos en estos momentos es que Lula da Silva está enfrentando ya la campaña de los neoliberales allá en Brasil, así como lo hicieron con el presidente López Obrador cuando decían, uy, México se va a convertir en Venezuela. Y esto es algo que se suscita luego de que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de régimen. Por supuesto que esto les enoja porque Lula da Silva viene de la lucha progresista. Aquí estamos viendo cómo el presidente López Obrador ahora se burla de Chumel y Loret de Mola, porque allá en el año 2018 había una narrativa muy parecida en México con respecto al gobierno del presidente López Obrador. Cuando el presidente mexicano llega a tomar protesta, ¿qué es lo que decían los medios internacionales? Que se iba a desplomar la economía mexicana. Sin embargo, esto ha sido todo lo contrario. El presidente López Obrador ha mantenido un gobierno progresista en donde se prioriza, por supuesto, el bienestar del pueblo mexicano, al igual que lo está haciendo, por supuesto, Lula da Silva. Lo que vemos aquí es cómo quieren manipular. Sin embargo, Washington está súper enojado. Es normal que empiecen a arreciar las críticas, porque ya empieza obviamente Lula da Silva en este contexto a buscar ciertos aliados. Por supuesto, en América Latina ha recibido el apoyo que se merece el presidente Lula. Sin embargo, una de las preocupaciones latentes de Estados Unidos es por supuesto las alianzas con el gigante asiático, quienes ellos señalan que la economía de China va en declive. Y esto es muy interesante porque si bien el mandatario Xi Jinping no llegó a la toma de protesta, mandó a su representante, y esto por supuesto que ha provocado locura en los mercados financieros, porque por supuesto los gringos están muy acostumbrados a que en América Latina se dobleguen los gobiernos como Lula da Silva. Entonces busca el respaldo Lula no solo de los aquí en América Latina, el apoyo de los presidentes de América Latina, sino también de del gran gigante asiático, y eso por supuesto ha causado estruendos en la economía de Brasil. Y aquí podemos ver cómo presumió precisamente esta fotografía que vamos a ver aquí de Lula da Silva. Recibió hoy al vicepresidente de Wang Qishan
Y a ver, aquí lo tenemos precisamente. Dice: recibí del presidente de China, Wang Qishan, una carta del presidente Xi Jinping con sus saludos y su voluntad de ampliar la cooperación. China es nuestro mayor socio comercial y podemos ampliar aún más las relaciones entre nuestros países. Aquí está la carta que recibió, y por supuesto que esto fue el día de ayer, y tras ese señalamiento los medios empiezan a decir: explotó porque fíjense que está en depresión la economía de Brasil. Por supuesto que la gestión de Bolsonaro ha dejado estragos en Brasil, y por supuesto que iba a suceder algo similar. Entonces están estallando, se están encendiendo las alertas rojas allá en Estados Unidos tras la llegada del representante del presidente Xi Jinping. Y por supuesto otro de los mensajes que ha mandado el presidente de Brasil, Lula da Silva, es el recibimiento del presidente chileno Boric, quien precisamente ha señalado el respaldo, la importancia que tiene Brasil en América Latina. Veamos un poco de lo que comentaba. Dice Boric, el Gabriel Boric, que es importante mantener las relaciones fructíferas con Brasil, porque, bueno, planean en estos momentos crear un canal bioceánico que uniría los océanos Atlánticos con Pacífico, abriendo a Brasil los mercados con Asia y a Chile con los mercados de África. Este es un megaproyecto que va a abrirle las puertas, por supuesto, a América Latina. Conectar también vialmente a Paraguay, Brasil, Argentina. Y dice el presidente Gabriel Boric sobre la reunión bilateral con su par Lula da Silva. Entonces, son de los grandes proyectos y de los grandes mensajes que se están abriendo en estos momentos con respecto a la llegada de Lula da Silva al poder. Recuerden que Jair Bolsonaro no llegó a la toma de protesta de Lula da Silva, y se fue inmediatamente a Florida. Lo más seguro es que venga y traiga la agenda de los Estados Unidos neoliberales para intentar derrocarlo. Entonces, bajo esa narrativa, Lula da Silva tendrá que reconocer de los errores del pasado que lo llevaron a prisión. Y bajo ese contexto, aquí es donde entra el presidente López Obrador, quien reconoció que Lula da Silva quiere venir a visitar a México y de inmediato. ¿Por qué? Porque, por supuesto, uno de los presidentes de América Latina que tiene una experiencia similar a la de Lula da Silva es el presidente López Obrador. Bajo ese mismo contexto, no estaría nada mal recibir el consejo del mandatario mexicano, que dicho sea de paso es el segundo mejor evaluado a nivel mundial, y por eso necesita grandes hombres de los cuales guiarse. Lula da Silva sí aprendió de los errores del pasado, y en estos momentos que lo que está pasando, el presidente López Obrador ha señalado que sí quiere venir a México. Sin el pueblo, nada. Benito Juárez. Entonces nos dio mucho gusto, me representó Beatriz, porque pues hay una relación de amistad, de que el presidente Lula le comentó que quiere venir, va a venir pronto, y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido. Este es el mensaje del presidente López Obrador: siempre va a ser bienvenido Lula da Silva. El presidente compartiría su experiencia con el recién electo presidente por tercera vez, Lula da Silva. Y bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos, y los medios de comunicación internacionales están señalando que no, que va a tener un fracaso estrepitoso, una caída estrepitosa. Lula da Silva como presidente no podrá cumplirle al pueblo de Brasil. Eso es lo que reporta, por ejemplo, BBC, quien señala: logrará cumplir esas expectativas tan altas, crecerá la economía a un paso tan veloz que le permitirá financiar el gasto social para repetir el éxito de los programas sociales. La respuesta de los expertos consultados por BBC Mundo es que prácticamente imposible que se generen las mismas condiciones que existían a inicios de los 2000. El país está en otra posición, no tiene los recursos para financiar ese tipo de programas o aumentar el salario mínimo
como lo hizo antes, afirma Mónica de Bolle. Y menos importante, Brasil no es el mismo país que gobernó Lula, porque tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro ahora existe un fenómeno nuevo, el bolsonarismo. El bolsonarismo no está dispuesto a negociar ni a construir coaliciones, dice la experta. Bueno, los expertos dicen no se pueden generar las mismas condiciones. Antes Lula da Silva sacó de la pobreza a más de 30 millones de personas. Hoy esas condiciones no se pueden lograr, ya que él se basaba toda su economía en la exportación de materia prima. Entonces, bajo ese mismo contexto, hoy ya no hay esa bonanza y esa prosperidad. Por supuesto, ¿por qué? Por las malas políticas empleadas por Jair Bolsonaro. O sea, desfalcaron al pueblo de Brasil y ahora dicen, no, pues no están en las mismas condiciones. Además de que Lula da Silva no cuenta con mayoría en el Congreso, cabe remarcar eso también, y entonces por eso señalan que los bolsonaristas no estarían dispuestos a negociar, pero esas son puras especulaciones. Hasta el momento tú no puedes determinar todo eso. Sin embargo, aquí vemos cómo arrecia la campaña. No va a poder sacar de la pobreza. Brasil está en la quiebra, Brasil está gobernado por un comunista, etcétera, etcétera. Esa narrativa pues que ya la gente no se cree, y gracias a las redes sociales que están más pendientes de este proceso. Además, Lula da Silva señaló que va a proteger mucho la Amazonía, que está siendo deforestada precisamente por el paso de los gobiernos neoliberales. A esto es a lo que le temían, a la llegada de un gobierno progresista que se está manteniendo firme en su convicción de sacar a los pobres de esa situación tan terrible. El presidente Lula da Silva en uno de sus mensajes lloraba precisamente por esta situación, porque él odia ver el sufrimiento de la gente brasileña. Un abrazo a todos nuestros hermanos en Brasil y esperemos que tengan un buen gobierno. Si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete al canal.